Abogado Roberto Daives, muy buenos días, bienvenido a este ciclo de entrevistas de la Subsecretaría de Comunicaciones de la UNCE, responsable del área de Derechos Humanos de nuestra universidad. Muy buenos días, Vanina. Muchísimas gracias por la invitación. Agradecidos nosotros por estos minutos y por este espacio que queremos aprovechar para que nos comente cómo se ha desarrollado el trabajo desde el área del cual es responsable durante este año 2020, que dicho sea de paso ha sido bastante particular para todos. Sí, tal cual. Sin duda que ha sido un año difícil. Me parece que un año que nos interpela desde muchos lugares. Creo que en algún punto este año de pandemia ha sido eh, te diría como un binocular, ¿no? Con el que de golpe se han empezado a ver con una magnitud y con una evidencia situaciones de desigualdad y de marginalidad que no veíamos antes. Entonces me parece que eso siempre moviliza y para nosotros como área de derechos humanos de la universidad ha sido constantemente una referencia a la hora del abordaje o de pensar las tareas que hemos intentado ir realizando, ¿no? Adecuándonos a las nuevas modalidades. Eh, el año para nosotros había empezado, bueno, con mucha potencia, ¿no? Con mucha actividad. Empezamos en febrero, entre febrero y marzo, desarrollando en el ingreso de 4 de las 5 unidades académicas de la universidad, un taller con perspectiva de derechos humanos. Es un trabajo que ya venía realizándose, proponiéndose desde la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades, luego desde el área en el primer año de gestión, que tenía como responsable a la profesora Gladys Lois. Y bueno, nosotros por supuesto vamos en una línea de continuidad siempre, ¿no? Con esa labor y con esa tradición, si se quiere, en derechos humanos que viene trabajando y continúa la Cátedra Libre. Entonces empezamos con este laburo fuerte en el tema de ingreso, que la verdad que ha sido un salto de calidad, me parece, en la perspectiva pedagógica, académica de la universidad, ¿no? Trabajar la cuestión de derechos humanos desde el ingreso. Eh, Esto además es un esfuerzo que se inscribe en una red nacional, ¿no? De la que nosotros, UNCE forma parte representada justamente por Gladys Lois y por mí. Y bueno, lo podemos poner en acto entonces en 4 de las 5 facultades de la universidad. El taller planteaba la perspectiva de derechos humanos y trabajar el derecho humano a la educación superior en contraposición, si se quiere, en una vinculación crítica con el sistema o la concepción pedagógica de la meritocracia. Entonces empezamos con todo, ¿no? Porque eran muchas comisiones para trabajar. En la Facultad de Humanidades nomás eran 20 y pico. Al fin de cuentas, en total, casi que pudimos trabajar con unos 3.000 estudiantes aproximadamente en toda la universidad. Y eso, bueno, auguraba un año de mucho trabajo, teníamos muchos proyectos previstos y demás. Y bueno, después todo a partir de marzo tomó otro color, ¿no? En buena hora el ingreso se ha podido desarrollar plenamente de esa manera, de forma presencial. Ahí el área cuenta con un equipo de trabajo importante y aparte con una vinculación muy cercana y estrecha con la cátedra libre que también ha participado activamente del ingreso. Y bueno, luego a partir de marzo empezar a pensar estas nuevas modalidades virtuales y empezar a proyectar desde ese lugar. Eh, y eso ahí ha sido sí un desafío. Eh, en, a partir de la decisión del Consejo Superior de la Universidad de adecuarse al aislamiento primero, bueno, y después y los sucesivas
extensiones que se han ido haciendo, ¿no?, a lo largo del tiempo, nosotros hemos tratado de centrar nuestra actividad en pensar en el entorno virtual y qué es lo que podíamos llevar adelante desde ese lugar. Se han hecho desde esa perspectiva seminarios. Se ha hecho un seminario de formación con perspectiva de derechos humanos que trabajaba las violencias de Estado y las violencias en general, siempre en una mirada crítica desde los derechos humanos, dirigido específicamente a el personal de gestión de la universidad. La idea nuestra era que el personal de gestión de los distintos estamentos de UNCE y el propio grupo también que conforma el espacio del área, lleva adelante este proceso de formación, un poco con la idea de que en tanto y en cuanto los derechos humanos empiezan a convertirse en política universitaria a partir de la decisión de la creación del área, y un poco, bueno, es el apoyo de la gestión actual en ese sentido. Creo que es importante que quienes llevemos adelante la gestión del espacio de la universidad, con su variedad y con su multiplicidad, podamos comprender acabadamente, bueno, de qué va esto, ¿no?, de la perspectiva de derechos humanos que implica. Entonces, con esa mirada se desarrolla ese seminario. Hemos invitado a una profesora de UBA y de la Universidad Nacional del 3 de Febrero, Marina Silveira, que trabaja específicamente el concepto de genocidio y su aplicación, digamos, en la realidad nuestra argentina, de nuestro pasado reciente, y bueno, por supuesto con la profesora Lois, ¿no?, que es un lujito que nos seguimos dando. Y bueno, luego las reuniones, mantener las reuniones periódicas, sistemáticas, tanto del espacio del comité ejecutivo, que es el espacio de gestión directa del área. Ahí abro un paréntesis para explicarte la conformación. El área de derechos humanos está formada por dos cuerpos, por dos grupos, ¿no?, dos grupos colegiados, si se quiere, que son el comité ejecutivo y el consejo consultivo. El comité ejecutivo está conformado por representantes de todas las facultades de la universidad y de las escuelas, y lo coordinamos, bueno, en este caso me toca a mí, junto con Rocío Cajeras, que es la responsable alterna. Y luego el consejo consultivo, que también coordinamos nosotros, en este caso Rocío y yo, y que está conformado por representantes de la sociedad civil vinculados a organizaciones que tengan alguna cuestión, algún trabajo vinculado a la cuestión de derechos humanos. Esos son los dos grandes grupos. Entonces, durante el año se han sostenido reuniones periódicas del comité ejecutivo para consolidar primero el grupo, para adecuarnos a las nuevas formas de trabajo, para empezar a pensar en proyectos, para viabilizar los proyectos hacia las facultades, para recibir de las facultades los requerimientos que puedan surgir, y lo propio con el consultivo, porque al fin de cuentas en ese ida y vuelta, ¿no?, con el consejo consultivo y con los representantes que están más en territorio, digamos, uno puede como tratar de comprender por dónde van las situaciones hoy. En ese sentido, ha sido una labor importante. Se han socializado, discutido y compartido comunicados públicos vinculados a diversas cuestiones que han ido sucediendo durante el año. Lo propio con efemérides, que es una decisión institucional ya del área que desde hace un par de años de sostener efemérides que tengan que ver con la cuestión de derechos humanos, para visibilizar su contenido, ¿no?, y ver siempre en perspectiva histórica por qué es que estamos parados hoy donde estamos, y cuáles son los sentidos de esas fechas, que no solamente tienen que ver con conmemoraciones pintorescas, digamos, ¿no?, sino que muchas veces suponen luchas por derechos y luchas por mejores vidas. Entonces eso también ha sido una constante. Bueno, hemos participado de procesos de formación justamente con parte del equipo de trabajo en tutorías de derechos humanos. Y hay otra vinculación, y abro otro paréntesis, como yo te mencionaba recién, nosotros trabajamos dentro de una red que se llama Red Interuniversitaria de Derechos Humanos, ¿no?, que tiene su residencia en el CIN.
Esta red que tiene representación de todas las universidades públicas del país, y que digo públicas porque hay universidades nacionales y provinciales, incluso municipales, intenta trabajar la cuestión de derechos humanos y educación superior. ¿Bien? Desde esa red también ha tenido un arduo trabajo, ¿no?, de reuniones y de producción colectiva, conjunta durante todo el año. Ya voy a comentar algo al respecto. Y como parte de, de ese labor, se está proyectando la realización para el año próximo de un curso de posgrado destinado a docentes para formar en derechos humanos. Interesante. Eso se da en acuerdo entre la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y la Secretaría de Políticas Universitarias de Nacional. Bien, todo eso confluye, se genera, digamos, el proceso, bueno, toda una serie de trabajos que tienen que ver con la producción de esa opción académica, y con la perspectiva de realizarlo el año próximo. Bueno, para poder implementar ese trabajo se necesitan tutores. Hemos hecho también el proceso de formación tutorial específico para poder llevar adelante ese curso de posgrado, tanto, en este caso me tocaba a mí, como la profesora Lois, como también el gesto de algunos otros integrantes del espacio. Entonces eso como parte también, decía, de las labores que han tenido que ver con el propio grupo del área. Se ha participado en congresos activamente, ¿no?, coordinando mesas, presentando trabajos. Bueno, luego lo que refería de las comunicaciones públicas. En relación al trabajo con la red, que me parece un trabajo central, porque supone la confluencia y el esfuerzo de una multiplicidad de universidades representadas, ¿no?, por diversas personas, pero que tiene un trabajo muy potente, ¿no?, y que viene de alguna manera, creo, marcando un camino sobre la cuestión de derechos humanos en todas las universidades públicas del país. UNCE en este caso no es ajeno a ese esfuerzo, al contrario. Es bueno decir que por gestiones de la profesora Lois está desde los propios inicios de la red, cuando era una proto-red, le decimos, ¿no? O sea, que era un esfuerzo, una idea de unas cuantas pocas universidades que se juntaban, confluían en ese proyecto, que luego después se fue creciendo y se ha materializado ya completamente institucionalizado con la recepción en el CIN. UNCE en este caso está coordinando el CEPRES-NOA, que es, digamos, la conformación regional de universidades en el noroeste, y además de eso coordina la Comisión de Ingreso y Curricularización, ¿no?, en la cual se ha llevado adelante durante este año un proceso de producción colectiva de un formulario para relevamiento de la situación universitaria en cuanto a ingreso y derechos humanos, y la producción de un dossier de contenidos propositivo, marco, con referencia directa al trabajo de UNCE en la cuestión de ingreso y derechos humanos. Fíjate la importancia, ¿no?, de que nosotros de alguna manera, desde la propia universidad, con la gestión del espacio, y en la vinculación y en el marco de la red, con la importancia que tiene, estamos continuando con esta labor que hemos empezado en UNCE del ingreso y derechos humanos, intentando que todas las universidades, ¿no?, como carta de presentación, puedan tener a los derechos humanos en su agenda, que al fin de cuentas no significa más que tomar la opción y la posición de que los derechos, en este caso los derechos humanos, son un ideal de realización de una sociedad más justa, más igualitaria, y al fin de cuentas presentarnos desde ese lugar como universidades a quienes ingresan y a quienes empiezan a transitar su derecho a la educación superior, lo comprendas desde esa cabal idea, ¿no? Como parte del trabajo de la red, también se ha participado activamente en una serie de comunicados públicos en diversas situaciones que se han ido produciendo a lo largo del año, que tienen que ver tanto con la pandemia como con los fenómenos conexos, como por ejemplo la ampliación del territorio de discrecionalidad de las fuerzas policiales y las consecuentes violencias que se han sufrido, en especial referencia a la situación nuestra de Santiago del Estero, que siempre tiene una particular y preocupante situación en ese punto.
Y el tema puntual específico de la pandemia, la situación de las universidades en ese sentido, en algún momento incluso una posición pública, ¿no? Por parte de rectores de la universidad en relación a la deuda soberana del Estado. La verdad que se ha participado activamente, ¿no? Con una posición clara de buscar la mejor vigencia de derechos humanos en el país y tomar al ámbito de la universidad como el ámbito específico necesario de la formación, investigación, producción y vinculación desde la perspectiva de derechos humanos. Así que bueno, eso ha generado como te digo, una multiplicidad de actividades hacia dentro de la FED también, y con la cual participamos activamente. Ha cerrado sus actividades el 10 de diciembre con el Día Internacional de Derechos Humanos, en el cual también hemos hecho una serie de producciones audiovisuales, tanto de las autoridades de UNCE, ¿no? Que creo que por primera vez en la universidad han confluido todas las autoridades de las facultades a hablar en un mismo espacio de la perspectiva de derechos humanos. Eso es en un video audiovisual que está disponible en los canales de YouTube, tanto del área como de la propia universidad. Y también el Consejo Consultivo que decía, ¿no? Pensando en perspectiva actual, la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuál es su estado de vigencia, en dónde están esos derechos, si han ido corriendo su límite de vigencia o no, o si han ido pudiendo mejorarse con los principios que subyacen a la propia declaración, y cuál es la situación nuestra, ¿no? De Santiago del Estero hoy en relación a eso. Así que más o menos ese ha sido, creo, el decurso del año. Bien. Iniciabas la entrevista hablando y mencionando una amplia agenda y de actividades que tenían previstas para este año, y luego desarrollas la cantidad de cosas que se han hecho y que la verdad que no dejan de ser interesantes en todas sus dimensiones. Este año tan particular deja como un sentido de que hay cosas que no se pudieron hacer, hay alguna cuenta pendiente por ahí, y en este sentido también preguntarte cómo se proyecta este año 2021, considerando de que esto de la pandemia no ha sido exclusivo de este año, sino que no sabemos cómo sigue. Sí, creo que nos hemos acostumbrado de alguna manera a convivir con esa incertidumbre, ¿no es cierto? En algún punto de no saber muy bien cuándo es que podíamos volver a retomar la actividad presencial, con lo que significa, ¿no? Porque al fin de cuentas la vinculación cuerpo a cuerpo, la vinculación con el estudiantado, la vinculación con los propios grupos de trabajo, tiene una potencia y una particularidad, sobre todo pensando en hablar de derechos humanos, que en las pantallas la cercenan, digamos. Entonces, creo que esa actitud de convivir con esa incertidumbre siempre me pone el potencial de trabajo, me parece, por siempre un poquitito por debajo de lo que podría ser o lo que se aspira a ser. Entonces creo que el año próximo, si podemos, como todos esperamos y como se proyecta, recuperar una situación más o menos habitual en relación a esto, creo que será un mejor año, ¿no? Por lo menos de mayor tranquilidad y de toda la energía puesta en el trabajo, y no tanto en estas cuestiones conexas. Y digo esto porque una de las otras actividades que se han realizado ha sido hace poquito un proceso de formación, un seminario de formación para tutores pares, también destinado a 4 de las 5 facultades de la universidad, para tratar la cuestión de derechos humanos, ¿no? Y el derecho humano a la educación superior, en conjunto también con la Secretaría de Bienestar Estudiantil, por ejemplo, con la idea de que quienes hacen tutorías pares, que al fin de cuentas hacen un acompañamiento a quienes transitan los primeros años de la universidad, bueno, se tengan en cuenta, ¿no? De qué va esto de los derechos humanos, cuáles son sus derechos hacia dentro de la universidad, por qué son importantes, qué ha pasado con la educación superior y los derechos humanos, qué vinculación tienen, por qué la universidad que tenemos hoy no es la que había hace 100 años ni la que había hace 50.
y cuál es la potencia política igualitaria, inclusiva y como política pública que supone la universidad pública gratuita, inclusiva y laica dentro de nuestro país. Entonces, un poco ese proceso que tiene toda esta pretensión de conocer, ¿no?, nuestra propia realidad, nuestra propia historia en perspectiva de derecho, creo que hubiese tenido otra potencia si hubiese sido presencial, ¿no? De golpe, si nosotros podemos convocar a nuestras aulas, a la sala de la cátedra libre de derechos humanos, a conversar sobre esta cuestión, a quienes hacen las tutorías, bueno, podríamos tener, creo, otra potencia en la vinculación, en el diálogo, en el aprendizaje mutuo, en los intercambios, que la verdad que en los contextos virtuales es muy endeble, es muy difícil. Entonces, creo que eso, en eso es donde se siente con mucha más fuerza, ¿no? Pero bueno, como todo, y como somos, hay que seguir dándole lucha. Sabemos que las perspectivas siempre son con un ideal de realización, uno trata siempre de caminar ese lugar con honestidad intelectual, con honestidad moral, tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Tenemos esa escuela, ¿no?, de alguna manera, que viene de la línea de trabajo de la Cátedra Libre de tantos años. Entonces, bueno, intentamos hacer lo mejor posible y ser consecuentes con eso. Bien, bueno, celebramos todas las actividades que se han realizado desde el área, auguramos también un año 2021 con una posibilidad de presencialidad, porque también creo que en todos los ámbitos se ha sentido esto de que en tiempos de virtualidad es donde la presencialidad se valora más, porque ahí nos damos cuenta del verdadero valor que tiene, ¿no? Si no tienes nada más para agregar, agradecerte estos minutos, la información que nos has dado, y bueno, acompañarlos en cuanto a comunicación de todas las actividades que se vayan realizando desde el área. Bueno, por nuestra parte, siempre muy agradecidos por el trabajo de la Secretaría. Hemos trabajado en distintos proyectos durante el año que creo que han ido resultando muy bien. Seguramente seguiremos y continuaremos en esa línea de trabajo, entonces para nosotros son importantes también los espacios donde podamos visibilizar la tarea que realizamos, ¿no? Y al fin de cuentas, creo que tenemos que poder dimensionar lo bueno que es que la universidad asuma como política universitaria, como identidad de la universidad, a los derechos humanos, que al fin de cuentas no buscan sino que todas las personas que transitamos el espacio público de la universidad y todas las personas que vivimos dentro de la comunidad inmediata o mediata, como sería la provincia de Santiago del Estero o nuestro propio país, tengan una situación de vida mejor, ¿no? Hacernos cargo de cuáles son los problemas que se ejercen ahí, sea por la omisión del Estado o por una actitud directa de vulneración, que nosotros buscaremos siempre pensar en mirada crítica y proyectiva, para estar mejor. Entonces creo que si eso puede ir irradiando hacia toda la universidad y hay una potencia ahí que puede desplegarse y que nos permitirá estar un poquito mejor de lo que estamos. Así que por nuestra parte muy agradecidos con eso. Gracias por el espacio, por estos minutos y a disposición. Será una próxima oportunidad entonces. Muchas gracias.